Muy buenos días, estimados amigos. Estamos empezando nuestro programa Desenlace semanal de el 28 de enero 2019. Este desenlace semanal es el número 11 y los saluda Carlos Señay de la Bastida. Cuando empecé mi carrera política en el año 2006, uno de mis principales proyectos era el del fortalecimiento de las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado son muchas, pero la que ahora nos atrae bastante la atención es el de la policía, el tema de seguridad. Indiqué entonces que era necesario ser duro contra el crimen y duro contra las causas del crimen. ¿Qué significa ser duro contra el crimen y duro contra las causas del crimen? Es decir, hay que combatir a la delincuencia, pero también hay que combatir a sus causas, como la educación, la falta de educación. Esto es fundamental porque hay que educar a la gente, hay que darles trabajo también. Falta de educación y falta de empleo son motivos de delincuencia. Y si tenemos un país en el que no hay buena educación o poca educación, o no le alcanza al Estado el dinero para educar a sus ciudadanos desde su principio, desde temprana edad, en primaria, en secundaria, y no tienen luego empleo, entonces vamos a tener delincuencia. Eso es indudable y es a eso a lo que yo me refería desde el año 2006 y continúo haciéndolo. Fortalecimiento de las instituciones del Estado, no solamente de la policía, sino todas. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, de nuestras instituciones tales como el Congreso o la Asamblea, como se le llama ahora, la Contraloría, todas nuestras instituciones que necesitan revisión. Entonces yo indiqué que ese era uno de mis principales propósitos. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de dinero que ingresó durante el gobierno del ex dictador, durante el correísmo, se desperdició esa brillante oportunidad, no solamente de desarrollar al país en lo económico, sino también en seguridad, en el fortalecimiento de las instituciones del Estado, que son algo básico para la democracia. Otra de las instituciones del Estado es el Consejo Nacional Electoral, del cual yo ya me he referido anteriormente y del cual he dicho que es necesario que se cambie esa ley electoral, que se hagan cambios al Consejo Nacional Electoral, que no significa simplemente cambio de fichas, cambio de miembros, cambio de consejeros, no, sino de toda la estructura, cómo funciona en nuestro país, porque esto es fundamental para la democracia. Si tenemos representantes que representan a la misma corrupción del pasado, entonces no vamos a tener algo diferente, por ejemplo. Bien, desde el año 2006, cuando hice esta propuesta, no solamente que las instituciones del Estado no se han fortalecido, sino que fueron deliberadamente disminuidas, debilitadas, y en algunos casos fueron deliberadamente corrompidas. Aunque hay que decirlo y admitirlo, estaban corruptas anteriormente, sino que ahora se fortaleció esa corrupción. En lugar de fortalecer las instituciones del Estado, se fortaleció la corrupción dentro de esas instituciones del Estado. Además de que el presupuesto para estas instituciones, como el de la policía, han sido pobres relativamente, no han sido suficientes para que estas instituciones lleguen a ser sólidas como necesitamos. Esta propuesta de ser duro contra el crimen y duro contra las causas del crimen es fundamental más aún ahora, cuando el clamor ciudadano es por mayor seguridad para una población que se siente expuesta y desprotegida ante los criminales, como hemos visto la semana pasada, y que las noticias de delincuencia común en las calles
inundó las redes sociales y también los medios de comunicación normales, alternativos y los corrientes como diarios y televisión y radio. El área de seguridad, o mejor dicho, la falta de seguridad en el país, es algo que agobia a nuestra nación debido a la delincuencia que tenemos, y los ciudadanos están absortos, se encuentran absortos, en muchos casos impotentes, ante no solo los atracos a la nación por criminales de cuello blanco, que a pesar de que hay algunos que están presos, nos dice un vocero del gobierno que hay 5 exministros presos, un ex vicepresidente preso, como que si eso fuese suficiente cuando hemos visto que se institucionalizó la corrupción a nivel gubernamental, sino también que la ciudadanía está preocupada por los criminales comunes que sobresalen en medio del caos que se vive en nuestro país. Es que en nuestro país tenemos un caos viviente. Pero lamentablemente el gobierno del exdictador no solo que despilfarró la riqueza recibida durante esa década que ellos llaman ganada, pero que en realidad ha sido perdida y que se han perdido miles de millones de dólares. Se conformó un gobierno altamente organizado para el crimen que se alzó con el santo y la limosna, que pueden llegar a ser 70.000 millones de dólares. Repito, 70.000 millones de dólares. Esta es una cifra exorbitante. Y prácticamente lo hicieron sin cuestionamientos. Sin cuestionamientos por el temor al chantaje y la amenaza. En medio de la manipulación de las masas con información y propaganda falsa, engañosa y mentirosa que silenció a muchos por su ignorancia, por el miedo, por la conveniencia o por complicidad. Y sobre todo esto se notó a partir del año 2013. Entonces, en parte, también hay que revisar qué sucedió desde el 2013 y por qué esa corrupción fue prácticamente sin oposición. Hablo de la oposición normal que debió haber existido en la Asamblea. Es que no había realmente manera de disputarle las decisiones del gobierno de Correa del 2013 al 2017 porque tuvieron una gran mayoría en la Asamblea. ¿Y a qué se debe eso de que existió una gran mayoría en la Asamblea? Porque obviamente perdieron en las elecciones los que estaban de candidatos para presidente de la República y asambleístas en ese año 2013. Quiero recordarles que en el año 2009 la oposición había obtenido un porcentaje de votos mayor que la que se obtuvo en el 2013 y por lo tanto un número de asambleístas mayor y que por el año 2011, 2012 tuvieron inclusive mayoría si es que se contaba a toda la oposición junta. Es decir, el correísmo tenía minoría. No una gran minoría, la diferencia era de algunos asambleístas, pero que sin embargo podían haberse unido y podrían haber hecho las cosas de manera diferente. En 2013 eso cambió, obviamente porque no se tenía una oposición que le haga frente al gobierno correísta. Entonces hubo esa aplanadora, como la llamaron, y que sí, se institucionalizó esa corrupción y tenemos ahora como consecuencia que siendo instituciones debilitadas por el mismo gobierno y corrompidas por el gobierno, hoy sufrimos las consecuencias en las calles ante la delincuencia común, ante la cual el ciudadano ecuatoriano se siente desprotegido. Es decir, no solamente que se despilfarró el dinero durante ese periodo, especialmente durante ese periodo 2013-2017, aunque fue durante toda la década,
y no se aprovechó para desarrollar al país en lo económico, sino que el país retrocedió, tanto en lo económico como en lo social. Y esto es en el tema de seguridad. Hoy lo que tenemos no es seguridad en el país, sino inseguridad. Y en parte, debido a que algunos fueron acallados, porque obviamente cuando uno tiene rabo de paja, entonces es fácil callarlo. No de parte mía, yo siempre manifesté, y por eso dije que yo tenía libertad de expresión, porque siempre manifesté lo que yo quería. Claro, que me la obstruyeron, que querían callarme, cierto es, pero no pudieron hacerlo. Tuve mi programa Desenlace Dominical en Radio Morena, que a pesar de que quisieron cerrarlo en algunas ocasiones a mis espaldas, no pudieron hacerlo. Es decir, sí tenía la forma de hablar, o sea, sí tenía mi libertad de expresión, aunque no tenía los medios de comunicación. Y los medios de comunicación en su gran mayoría estaban en manos del gobierno, y otros que decían ser independientes no lo eran porque también estaban supeditados a los designios del dictador, sea por propaganda que necesitaban, o sea porque tenían miedo de que les quiten la frecuencia, o por cualquier otro temor que en algunas ocasiones era justificado el temor. Ahora lo que tenemos es un Estado lleno de deudas que no se las pueden servir, es decir, que no pueden pagar intereses y capital y tienen que endeudarse más y más. Pero no solamente ese tipo de deudas. El problema también está en las deudas acumuladas por el gobierno debido a que no pueden pagar a sus proveedores. Eso también es deuda. Lo que pasa es que no las consideran como deuda, pero están sin dinero para pagar a quienes son sus proveedores en muchos casos, que han habido contratos en que se debe pagar a la presentación del trabajo hecho o de los productos que se han provisto. Tampoco les alcanza entonces para pagar deudas corrientes, a tal punto que el Ministerio de Finanzas se ve obligado a buscar un plan de pago en base a créditos tanto con la banca pública como la banca privada, por ejemplo. Esto para poder cumplir con decenas de proveedores del sector público que se mantienen impagos desde hace mucho tiempo, por lo menos varios meses. Se han ido ejecutando ciertas soluciones. Primero, pagar a proveedores de hasta $10,000. Ahora pasa a una siguiente etapa de $10,000 a $200,000. Y una de las opciones para encontrar la manera de pagar es esa, que busquen créditos en la banca pública o privada y que sean pagadas con las órdenes de pago del ministerio. Y se busca también llegar a acuerdos con el Seguro Social y con el SRI, con un mecanismo similar. Pues estas empresas a su vez, las que no son pagadas por el gobierno, las que están impagas, a su vez obviamente que se han atrasado los pagos de estas entidades como el SRI y el IES. Entonces, como ven ustedes, señores, que este problema de que no se paga a los proveedores se transmite en otros problemas porque esos proveedores no tienen plata para pagar, sea al SRI, sea al IES o sea a sus propios proveedores o empleados. Este es un grave problema para la nación porque puede producir quiebras cuando se trata de proveedores pequeños y hasta medianos. Entonces, señores, a eso hemos llegado. Entonces ahora está claro, o si es que para algunos no está claro, tendrá que haber más ejemplos, pero para mí está claro, suficientemente claro, que es falsa la aseveración acerca de que condonar las deudas a las grandes empresas iba a fortalecer a la economía nacional, que iba a activar la economía nacional, que iba a crear empleo, etc. Estamos viendo que ese error cometido por el gobierno significa que no hay el dinero para pagarle a otros empresarios, sino que estos son pequeños o son medianos, no son los gigantes. Los gigantes pueden
resolver esos problemas de flujo, de caja, o lo que se llama en inglés cash flow. Pero para los pequeños y medianos es sumamente importante que fluya el dinero, el efectivo, porque lo necesitan para hacer pagos también. Necesitan que les paguen para hacer pagos. Y lo estamos viendo, el mismo gobierno lo ve, que están impagos con el SRI, están impagos con el IES, porque no les pagan. Entonces, está claro, suficientemente claro ahora, de que se cometió un error y yo no sé pues hasta qué punto es un error, pero puede ser que lo hayan sabido, quiero decir. Pero de todas formas, se condona deudas a grandes empresas y al mismo tiempo no se puede pagar a pequeños y medianos empresarios y empresas que no reciben sus pagos por lo que han dado. Es necesario puntualizar esto porque no es necesario estar en contra de un gobierno para decir las cosas de buena manera, con una crítica constructiva, para que no se cometan estos errores, de que en realidad está afectando a la nación y que esas decisiones no ayudan realmente al país. Se ha dicho que se combate la corrupción, pero todo esto de lo que yo estoy hablando es parte de ella, es parte de la estructura del país. Encima nos están diciendo, de parte del gobierno, que no es o no depende del gobierno recuperar el dinero perdido, lo cual ya dije la semana pasada, eso es falso, e indiqué cómo puede el Estado recuperar el dinero perdido. Las empresas medianas y pequeñas necesitan efectivo para poder operar. Esa es la realidad y no hay que olvidarse de ellos. Recuperar el dinero perdido, como he dicho antes, debe ser el verdadero plan ternura y el plan de toda una vida del gobierno. Pero no solamente es la parte económica que nos aflige. Hemos visto la semana pasada la violación de una mujer, o hemos conversado sobre este tema en las redes sociales, una violación de una mujer que va a una fiesta donde se supone que hay amigos o conocidos y la violan salvajemente, que ha sido producto de protestas. La gente se ha solidarizado porque esto ya es demasiado salvaje lo que estamos viendo en nuestro país y estamos viviendo. La gente vuelve a los mismos temas como yo recuerdo por el año 2004 salíamos a las calles a protestar y se pedía pena de muerte para los violadores. En las calles yo recuerdo eso. De allí salió mi propuesta que se debata esto en el Congreso. Una persona no puede proponer que haya pena de muerte, pero sí se puede proponer que haya un debate. Al fin, para llegar a alguna solución, que las medidas que se toman contra los delincuentes tienen que ser más duras. Ese es el verdadero propósito. No, obviamente que no se puede llegar a determinar una pena de muerte en un país como Ecuador, en el cual la justicia tambalea, es corrupta, etc. Obviamente que no se puede, lo que se va a lograr son muchos errores, pero sí se puede dar penas más fuertes, incluyendo la cárcel por vida, pero por lo menos penas más fuertes contra los delincuentes comunes y también contra los delincuentes de cuello blanco. Porque los de cuello blanco salen muy fácilmente de la cárcel, portándose bien, recibiendo penas leves, en la mitad del tiempo están fuera y con mucho dinero. Entonces podría decirse que vale la pena irse a la cárcel pues, por decenas y hasta centenas de millones de dólares. Lamentablemente, señores, hemos visto una salvaje violación de una mujer por parte de supuestos amigos durante una celebración.
Hemos visto el asesinato en la vía pública de una mujer embarazada a manos y cuchillazos de su pareja, aparentemente venezolana. Hemos visto asaltos de motociclistas. Ahora todo eso está a la vista de todos nosotros debido a que los vídeos circulan en las redes sociales e instantáneamente vemos estas cosas. Entonces ha alarmado a la nación. Tenemos un país alarmado por múltiples actos de violencia perpetrados en las calles y que han llevado a los ciudadanos a la histeria colectiva, buscando a los culpables entre los extranjeros que viven en nuestro país, cuando en realidad la delincuencia no tiene nacionalidad. Hay delincuentes en todo el mundo. La delincuencia no tiene nacionalidad, pero obviamente que ha causado una conmoción en el país. La gente está terriblemente enojada y también asustada por los actos de violencia que estamos presenciando. Lo que se necesita fortalecer, señores, porque no es bueno buscar chivos expiatorios, sino que es bueno buscar las soluciones. Y la solución está en el fortalecimiento de las instituciones del Estado, como el fortalecimiento de nuestra policía como institución y también el fortalecimiento de sus miembros que tienen que recibir mejor preparación, porque no se puede culpar a un policía porque no sea francotirador. Si no se le ha dado esa función, si es que no se lo ha preparado para esa función, que obviamente nuestros policías no la tienen. Culparlos, además, que están contra la espada y la pared, porque si disparan, le dan palo, y si no disparan, también les dan palo. Esto debe terminar, señores, y se debe terminar con una política que sea dura contra el crimen, dura contra las causas del crimen y fortalecer nuestras instituciones del Estado, fortalecer a la policía, darles mejores sueldos como en otros países, prepararlos para su función y sobre todo que sean honestos, prepararlos en la honestidad, porque ellos deben luchar contra la corrupción también y no dejarse sobornar debido a que son pobres y fácilmente se los puede sobornar en las calles. Hemos visto también durante la semana que transcurrió temas como el de Maduro, continúa el tema de Telconet, de Topic, de Glass, de Rivera, el de las Fuerzas Armadas que también son acusadas de corrupción. Sobre todo el tema de Maduro ha causado bastante polémica dentro de nuestro país, dentro de nuestras redes sociales. Pero todavía yo creo que falta para hacer un verdadero análisis de lo que podría suceder. Y en realidad a mí no me gusta llegar a especulaciones, sino llegar a cosas concretas. Hoy hay dos representantes, dos cabezas en Venezuela, pero un país se lo maneja con dinero. Sin dinero va a ser muy difícil que ninguno de los dos pueda funcionar. Yo lo que estoy viendo es que al momento el caos reina en Venezuela y seguirá reinando mientras tengan dos cabezas, dos gobiernos y hayan dos partes que se estén disputando a quién apoyar. Pero obviamente mientras más decaiga la economía de Venezuela, mientras más caiga la seguridad en Venezuela, mientras más se note la dictadura en Venezuela, mientras más esté atrincherado el dictador Maduro, más posibilidades tiene de caer. Señores, quiero despedirme de ustedes con un fuerte abrazo. Carlos Añay de la Bastida les desea a ustedes que tengan una excelente semana. Muy buenos días.